Cuando Carlos Salinas, queridos amigos, quiso vindicarse con los mexicanos después del escandaloso fraude de 1988, cuando Manuel Bartlett, el mago priista más execrable, hizo que se cayera el sistema de cómputo, dijo él luego que por órdenes de Miguel de la Madrid, cuando Miguel de la Madrid a mí en lo personal me dijo lo contrario, que él se había tenido que quedar por voluntad propia en Palacio Nacional porque las cifras eran abrumadoras a favor de Cuauhtémoc Cárdenas y que le había dicho a Manuel Bartlett simple y sencillamente que cumpliera con su deber. Esto es lo que dice, lo que dijo el extinto Miguel de la Madrid y me lo dijo a mí en una plática que tuvimos en su casa de Coyoacán, en la que estuvo presente mi editor, mi querido editor, gran editor, el mejor que he tenido, Rogelio Carvajal Dávila, a quien le mando un saludo muy cariñoso porque no hemos podido vernos hace tiempo. Y a Aldo Falabella, que era también parte muy importante del engalanado de una de las editoriales más trascendentes de nuestro país. Ahora, desgraciadamente, en un abismo por falta de editores valientes y con criterio que se atrevan a editar mis obras. Siempre lo señalaré porque ha sido muy injusto el trato que se me ha dado por el hecho de que durante muchos años fui uno de los consentidos porque mis libros eran bestsellers y luego fui segregado estúpidamente por órdenes de Rogelio Villarreal, uno de los tipos más execrables que hay en nuestro país y que desgraciadamente se dio el lujo de no publicar una obra mía bajo contrato porque, según dijo, era terrible llamar alcohólico a Calderón. Ya luego se confirmaría todo lo que dijimos en ese libro que finalmente fue publicado por otra editorial, Yus. En fin, esto fue un pequeño desvío de la plática que quería yo decirles. Estamos en peligro. Lo han dicho varios presidentes, expresidentes de México. Esto no quiere decir que los defienda o que sea yo partícipe de lo que hicieron execrablemente durante sus periodos gubernamentales. Pero por lo menos ellos han hablado. Han hablado de que lo poco bueno que pudieron legar, que era el tratar de construir una democracia, aunque lo hacían hipócritamente, se lo puede llevar el viento. Ya lo dijo Ernesto Zedillo, que para algunos es un gran demócrata, porque permitió el paso hacia la primera alternancia en el gobierno federal. No se dan cuenta de que precisamente el mal gobierno de Zedillo fue lo que produjo el fenómeno Fox, que creció y creció a medida de que los pecados de Zedillo aumentaban. Pero como Zedillo no puso trabas, aparentemente las quería poner, pero no se lo permitieron cuando pretendió informarle al presidente Clinton de los Estados Unidos que iba a detener las elecciones y convocar a unas nuevas porque tenía noticias de irregularidades. La única irregularidad es que estaban aplastando al PRI. Y él recibió el telefonema del embajador Jeffrey Davido, quien le dijo: mañana se va a comunicar con usted el presidente Clinton, precisamente unos minutos después de que hable con el presidente electo de México, Vicente Fox. Eran las 3 de la tarde de aquella jornada electoral, manchada no por un fraude, sino manchada por lo evidente de la intervención de Estados Unidos para tratar de llevar la alternancia a México, porque Clinton creía que era la única forma de frenar la violencia. La violencia que en aquel entonces, si la comparamos con la de hoy, era como una pequeña marabunta de hormigas que no dejamos pasar al interior de las casas. Aquello no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Y luego también habló Fox, el beneficiario de la primera alternancia, que luego se rindió porque no tenía un Congreso a modo. Y dijo que esto, el Congreso, le ponía freno a la democracia que pretendía Fox implementar
a su imagen y semejanza. Y finalmente Calderón, un hombre al que se le llamó espurio, porque las elecciones desasiadas de 2006 nunca fueron debidamente aclaradas, no se abrieron los paquetes electorales como se solicitaba ante la increíble multitud de irregularidades demostradas, de impugnaciones, de evidencias gráficas de que había habido todo tipo de vicios en esa elección cuando pretendíamos escalar la democracia. Así las cosas, estos tres presidentes mencionados, Fox, Zedillo, antes, y Calderón, ahora desde España, han hablado de que están haciendo los morenistas todo lo posible por desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Fíjense, le han puesto a este instituto diversos nombres. Salinas, para congraciarse con los mexicanos, acabó con el Consejo Electoral que encabezaba el secretario de Gobernación hasta 1988, precisamente Bartlett, el gran defraudador de la conciencia colectiva, el gran usurpador que este canalla asesino que sigue manteniendo el señor López Obrador como parte de sus grandes consejeros y al que se quiere beneficiar con una reforma eléctrica absolutamente inconcebible. A este sujeto se le va a beneficiar. Pero bueno, en ese entonces la única manera que encontró Salinas fue acabar con el Consejo Electoral y fundar lo que se llamó el Instituto Federal Electoral, al que se le fue dando poco a poco autonomía. Cada vez que llegaba un presidente se le daba más autonomía hasta que definitivamente se creó un instituto suficientemente autónomo, definitivamente autónomo, capaz de dirigir elecciones, aparentemente sin el visto del presidente en funciones. Así nació el Instituto Federal Electoral. Pero luego ocurrió la tragedia del 2006, la tragedia digo porque fue un retroceso, y con la presión de los diputados entonces del PRD, de la izquierda, de todos los que se aliaron para animar la candidatura de López IV en 2006, se logró bajar al Consejo General del IFE y entonces empezar a caminar por otros derroteros. Se acabó así de golpe y porrazo la primera intentona de confirmar a este organismo como un organismo autónomo y válido. Llegamos al Instituto Nacional Electoral, el actual instituto, que fue y ha sido encabezado por Lorenzo Córdoba Vianello, a quien me causó muy mala impresión al principio, cuando se dirigió de manera discriminatoria y ofensiva a los indígenas de este país, tratando de imitar sus voces. Esto fue deleznable para mí porque fue una demostración de racismo, cuando lo que menos queremos es precisamente la división de clases en nuestro país. Aún así, Lorenzo Córdoba, a partir de entonces, de este primer traspiés apenas comenzando su función, empezó a construir un instituto con la solvencia necesaria como para evitar cualquier tipo de filtración por parte de los poderes de la Unión. Y así fue como, por ejemplo, se pudo dar el triunfo del miserable Enrique Peña Nieto sobre la estructura panista. Pero también, asimismo, se pudo dar el triunfo, para desgracia de los mexicanos, de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Si no hubiera habido INE, seguramente ni Peña ni López Obrador hubieran llegado al poder. Porque el PAN hubiera tenido la estructura necesaria para evitarlo.
o bien el PRI de Peña, hubiera hecho todo lo posible porque no llegara López Obrador al gobierno. Y de ahí la negociación secreta entre López y Peña para evitar que fuera perseguido uno por el otro y el otro por el uno. Los dos tenían material suficiente para encabezar una verdadera cacería contra su mayor antagonista, ya sea en el caso de Peña López Obrador y en el caso de AMLO el señor Peña. Por eso no se ha perseguido a Peña Nieto, ni siquiera porque, de acuerdo a lo que se ha dicho, hay suficientes denuncias en su contra. Calderón habló de que él tiene, en lo particular, 6 denuncias armadas contra él. Y Fox lo mismo. A quien no se toca es a Zedillo, extrañamente. A Salinas se le menciona constantemente. Pero Zedillo parece ser el papá de todos los pollitos. El gallo, verdaderamente el que no se toca, porque tiene el refugio de la ONU, en donde encabeza una comisión para combatir la pobreza. El hombre que más empobreció a México, de acuerdo a las tasas e indicadores que tenemos a la mano. El hombre que más empobreció a México es ahora el que combate la pobreza en el mundo. No es una ironía, es una bofetada contra México. Pero así se dan las cosas en la Organización Nacional, en la Organización, de las Naciones Unidas. Y en la Organización de Estados Americanos, la OEA, no se diga porque va en la misma situación. Señores, estamos a un momento de que la democracia se nos muera. Está asfixiada, está en un estado en donde ya parece desahuciada, ni con oxígeno, ni con terapia intensiva. Ya no sabemos qué terapia intensiva darle para evitar que sea arrollada por las huestes morenistas. El partido más corrupto de Latinoamérica, según palabras de uno de sus fundadores más importantes, más cultos y más cerebrales, a pesar de su edad, porque la edad no ha hecho mella en su cultura. Me refiero a Porfirio Muñoz Ledo. Él fue el primero que dijo: Morena se está convirtiendo en el partido más corrupto de la historia. Y se convertirá en eso precisamente cuando logre su objetivo central: destruir al INE para que los mexicanos ya no podamos decir que somos capaces de elegir al próximo presidente de la República, o bien en el 2023 a los próximos gobernadores o gobernadoras del Estado de México y Coahuila. No sabremos si van a ser limpias y derechas esas elecciones en caso de que verdaderamente intervenga el gobierno federal para convertir al INE en INE con doble E. Sería Instituto Nacional Electoral del Ejército. Instituto Nacional Electoral del Ejército. INE, porque no son muy imaginativos, ¿eh? Al IFE, pues nada más le cambiaron la F por la N y todos contentos. Ahora se le puede agregar una E para aclarar que los militares, en medio de esta militarización creciente, serán los responsables de vigilar nuestros votos y nuestro destino democrático, entre comillas. Esto sería la peor bofetada que pudieran darle a México, a quienes creemos que la democracia debe funcionar y debe imperar sobre los caprichos, las torpezas, las hipocresías, las maldades, la perversidad ingente de quienes manejan la administración pública. Nos han empobrecido como nunca y se habla de que es gobierno para los pobres cuando son los ricos los que han hecho que sus fortunas aumenten entre el 13 y el 15% aproximadamente. Gobierno para los pobres, gobierno contra la corrupción, gobierno que no va a permitir el nepotismo ni la negligencia
en el ejercicio público. No, López Obrador, has perdido la historia, pero también has perdido la vergüenza y la visión de Estado. Perdóneme, no me van a callar, y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.